tardes, soy la doctora Marjorie Giselle García Martínez. Hablaré un poco sobre lo que es el encéfalo-cele mediante un caso clínico. El siguiente caso clínico fue publicado en la revista Cielo, el cual se dio en un policlínico de Santiago de Cuba, en donde se presenta una embarazada de 19 años de edad con antecedentes obstétricos de 2 gestaciones previas, ningún parto y un aborto provocado, a quien se le realizó la captación del embarazo a las 13 semanas, según por la fecha de la última menstruación. Teniendo en cuenta que la edad fue clasificada como riesgo genético incrementado, aunque no presentaba antecedentes de enfermedad genética, los resultados de los exámenes complementarios indicados al momento de la captación estaban dentro de parámetros normales. Dentro de la ecografía del primer trimestre de la gestación, encontramos que a la paciente tenía una edad gestacional de 13,4 semanas, con un largo de fémur de 13 milímetros, dando para 13,4 semanas. Latido cardíaco presente, ductus venoso normal, translucencia de 2,8 milímetros, está en rango normal, frecuencia cardíaca fetal de 151 latidos por minuto, pared anterior íntegra, 4 miembros presentes, así como placenta anterior, líquido amniótico normal, pero hacia la región posterior de la cabeza se observó una imagen ecolúcida de 18 milímetros, con imagen ecogénica en su interior sugestiva de un encéfalo-cele. Aquí se puede ver en la imagen sugestiva de un encéfalo-cele, donde se observa en la región posterior la imagen ecolúcida de 18 milímetros. Esta imagen es del caso clínico que habían publicado en la revista. Luego, tras dicho ultrasonido, la gestante fue remitida a los centros municipales y provincial de genética, donde se concluyó el caso como un posible encéfalo-cele parieto-occipital. En estas imágenes se observa el feto, donde valoramos un encéfalo-cele parieto-occipital. En la imagen se observa muy bien el encéfalo-cele, por lo que le brindaron asesoramiento genético a la pareja, quienes optaron por interrumpir lo que es la gravidez, o sea, el embarazo, por lo que realizaron una necropsia al feto, revelando la presencia de un encéfalo-cele parieto-occipital con un feto de sexo masculino de 160 gramos de peso. Viendo una panorama breve de lo que era el caso clínico, en donde se diagnosticó a las 13 semanas, se remitió a un segundo nivel, donde confirmaron dicho diagnóstico y cuyos padres decidieron terminar el embarazo, y al realizar la autopsia sí se confirmó que realmente era un encéfalo-cele. Vamos a describir un poco de qué trata esta patología. El encéfalo-cele es una protrusión de contenido endocraniano a través de un defecto óseo del cráneo. Por sus localizaciones se clasifican en occipital, que es la variante más común, que en este caso era occipital del paciente, su defecto. También tenemos la que son parietales, sincipital, que se divide en nasofrontal, nasoetmoidal y nasoorbital. La causa de este defecto está dada por la separación temprana de la superficie del neuroectodermo en el desarrollo del embrión. Los encéfalo-cele occipitales son más frecuentes en los sexos femeninos que en los del masculino, aunque si lo relacionamos con el caso del feto era masculino. En cambio, los que son parietales incipitales predominan en los varones. El desarrollo de los encéfalo-celes más graves tiene lugar entre el día 26 después de la concepción, momento en que cierra el neuroporo. Aquí tenemos una imagen referencial de un encéfalo-cele occipital, no es el de caso clínico, pero sí es para darnos una idea más una imagen más de cómo es que se observa un encéfalo-cele a nivel ecográfico. Dentro de los factores de riesgo tenemos los nutricionales y ambientales.
los cuales desempeñan una función importante en el origen de este defecto del tubo neural. Algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de producir encefaloceles, como tal es el caso del ácido valproico consumido durante la gestación. Otros factores considerados de riesgo incluyen la irradiación durante la gestación, exceso o deficiencia de vitamina A, administración de insulina, salicilato, hipertermia y madre con diabetes, aunque ninguno de estos factores de riesgo fue relacionado con el caso anterior, pero según dentro de la literatura estas son una de las posibles causas que pueden provocarlo. Aquí tenemos una imagen donde se observa a un recién nacido, el color y forma y dimensiones de la masa, la cual es de 15 por 15 centímetros. Manifestaciones clínicas, dentro de las cuales tenemos, dependiendo de la zona del cerebro herniano. Entre las más frecuentes figuran las alteraciones visuales, la microcefalia, que es una cabeza anormalmente pequeña, el retraso mental y las crisis convulsivas. También los encefaloceles ipsitales tienen, además de las alteraciones visuales, hay manifestaciones nasales y auditivas. El diagnóstico debe ser precoz, siendo lo que es la ecografía obstétrica el método más utilizado para el diagnóstico prenatal del encefalocele. Su eficacia está basada en la capacidad de identificar el defecto óseo y la magnitud de la herniación del tejido cerebral. Sin embargo, está limitada para precisar algunas características del tejido cerebral y del líquido cefalorraquídeo, por lo que la resonancia magnética fetal puede ser muy efectiva en la caracterización de algunas malformaciones congénitas y en el periodo postnatal representa el método de elección para el diagnóstico del encefalocele. También tenemos la venografía asociada a la resonancia magnética. También puede ilustrar la relación anatómica del defecto con los senos venosos, lo cual permite una mejor planificación quirúrgica. Aquí observamos unas imágenes en las regiones laterales, donde se observa en diferentes cortes lo que es un encefalocele a nivel ecográfico. Y en la región inferior observamos una imagen donde dice que es un ataque de preoperatorio de encefalocele occipital. Según la literatura, entonces lo que es a nivel ecográfico nos permite diagnosticar un encefalocele antes del parto y según las semanas de gestación para brindar asesoría a los padres y conducta a seguir, pero el diagnóstico final para saber las áreas donde están las malformaciones congénitas más específicas es con una resonancia magnética fetal, pero esto se realizaría postparto. Por lo tanto, uno es predictivo y el otro sería más que todo confirmatorio el diagnóstico. El tratamiento del encefalocele es quirúrgico y su objetivo es reparar el defecto óseo, logrando un cierre hermético de la dura madre, eliminar la piel redundante y remover el tejido neurológico no funcional. El momento adecuado para la cirugía depende del lugar y circunstancias del nacimiento del paciente, del tamaño del encefalocele, su localización, si se encuentra o no cubierto de piel y de la presencia de complicaciones asociadas. Si el saco presenta cubierta cutánea adecuada, la resolución quirúrgica puede diferirse semanas o meses según el caso. Aquí tenemos unas imágenes donde se observa un meningocele occipital, y en la última imagen es un postoperatorio de la resección del meningocele, donde observamos que ya la masa no está presente. Entonces, en este caso sí pudieron resolver el problema. Dentro del pronóstico variable, hay que tener en cuenta por un lado el tamaño, localización y el tipo de tejido cerebral herniado. Por otro, el número, tipo y severidad de las malformaciones asociadas. Los lactantes con encefalocele tienen más riesgo de presentar hidrocefalia por estenosis del acueducto y otro tipo de malformaciones. El pronóstico depende de la presencia o ausencia de masa encefálica dentro del saco herniano, así como de malformaciones asociadas. Es así que los encefaloceles asociados a hidrocefalia tienen un 60% de mortalidad. Por otra parte, los meningoceles tienen una mortalidad del 10%, con posibilidad de desarrollar inteligencia normal en el 60%. Aquí tenemos una imagen ecográfica de un corte axial del cráneo, en el cual se evidencia defecto óseo del cráneo,
en continuidad con imagen anecogénica correspondiente a un encefalocele. Como conclusión, es importante realizar lo que es la ecografía de forma temprana, así podemos diagnosticar defectos como el encefalocele y brindar una asesoría a los que son los padres del bebé y ver el tipo de tratamiento según el nivel de lesiones que se podría llegar a realizar. Por lo tanto, es importante tomarnos el tiempo para realizar una buena ecografía, revisión de todas las partes del feto y de esa forma dar un mejor diagnóstico y una referencia oportuna a un segundo nivel para su valoración. Dentro de la bibliografía que ocupé y que investigué, tenemos donde saqué el caso clínico y tenemos otras más donde saqué información para la presentación. Gracias.